escuchar su santa palabra. Como todos sabemos, cuando abrimos la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, es Dios que nos está hablando a cada uno de nosotros. Cada palabra, cada letra, cada tilde, es Dios hablando a su pueblo. Y no solamente a su pueblo, sino también a aquellos que necesitan a Cristo desesperadamente. Hoy vamos a estar hablando, hermanos, un tema muy importante en cuanto a la vida de la iglesia. Vamos a estar hablando de la membresía de la iglesia local y contestaremos esta pregunta: ¿por qué es importante la membresía de la iglesia? Voy a repetir otra vez esa pregunta: ¿por qué es importante la membresía de la iglesia? Vamos a orar para poner esta palabra en las manos del Señor y le pido a mis hermanos que oren conmigo y me ayuden. Padre, una vez más nos ponemos delante de tu presencia, Padre, pidiéndote, Señor, que hables al corazón de cada uno de nosotros. Dios mío, pedimos, Señor, que nos des sed de tu palabra. Pedimos, Señor, que nos ayudes a tener un corazón obediente, humilde, contrito y humillado delante de ti en esta tarde. Pedimos que seamos receptivos a tu voz y que me uses a mí, Señor, un vaso frágil, Padre mío, como tu instrumento una vez más para traer palabra a tu pueblo. Señor, prepara la tierra de nuestros corazones para que tú siembres tu semilla en cada uno de nosotros y ella germine como tú lo deseas. También pedimos por todos aquellos que nos visitan, que sean bendecidos por ti y que lleven en su corazón en esta tarde esta palabra que tú has dado a tu siervo. En el nombre de Jesucristo, y la iglesia dice amén. Amén. ¿Por qué es importante la membresía de la iglesia? Hermanos, el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículos del 27 al 42, nos ubica en el efecto que tuvo el sermón predicado por el apóstol Pedro. Predicó acerca de que Cristo era el Salvador, el Mesías prometido, y que ellos lo habían matado. Una prédica clara, contundente, potente, directa al corazón. Ellos lo habían matado. Lea conmigo, por favor, ahí en su Biblia, desde el versículo 37 al 42. Versículos 37 hasta el 42 de Hechos, capítulo 2. Hermanos, así dice el Señor en esta tarde. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos
de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, y mire esta frase, recibieron su palabra, o sea, recibieron a Cristo como Salvador, fueron bautizados y se añadieron, mire esta palabra también, ¿se añadieron a dónde? A la iglesia. Aquel día, 3,000 personas. Fíjese que había un registro de membresía. Y sigue diciendo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tremenda palabra de Dios. Muchos creyentes hoy en día no sienten la necesidad de formar parte de la membresía de la iglesia por diferentes razones. Una de ellas es porque dicen estar tan decepcionados de la gente que no quieren involucrarse mucho. No quiero involucrarme mucho. La gente es muy complicada. Otras veces porque no quieren dar cuentas a nadie. Dicen, yo solamente le doy cuentas a Dios. Otras veces porque lamentablemente el sistema individualista de esta sociedad está tan arraigado en nuestras vidas que preferimos andar solos sin darle cuenta a nadie. Pero esa es la voluntad de Dios. Entendemos, hermanos, que hay iglesias que no son bíblicas y otras ya no se pueden llamar iglesias sino sinagogas de Satanás porque roban y destruyen a la gente. Y eso es una realidad, eso lo vemos a cada rato en las redes sociales. Pastores vestidos mejor dicho, lobos vestidos de pastores, o ovejas vestidas, lobos vestidos de ovejas. Pero la verdad es, hermanos, que Dios siempre ha tenido un remanente fiel. No todas las iglesias son así. Es como todas las cosas en la vida. Que un doctor sea malo no quiere decir que todos los doctores lo sean. Porque un policía es corrupto no quiere decir que todos los policías lo sean. Que un hombre disfrazado de pastor sea un violador, manipulador y estafador no quiere decir que todos los pastores lo sean. A mí una vez me llamó la atención una persona que había hecho una fiesta de disfraces y me había invitado a mí. Yo no fui, pero me invitó y me dijo de una manera sarcástica, me dijo, ¿y de qué va a ir usted disfrazado? ¿De pastor? Yo me quedé pensando, ¿cómo los pastores se disfrazan? ¿Habrá algún disfraz para un pastor? Un pastor se tiene que vestir es de qué? Del Señor Jesucristo, como todo cristiano. Vestidos, como dice la palabra, del Señor Jesucristo, en santidad, en pureza, llenos de la palabra de Dios. No es ningún disfraz. Está equivocado. Ahora, sea cual sea la razón, no tenemos nosotros derecho, como hijos de Dios, para desobedecer el mandato divino de permanecer, de pertenecer a la membresía de la iglesia local. Si decimos nosotros que amamos a Cristo, amaremos nosotros también a su esposa, que es la iglesia. En Efesios capítulo 5, vaya conmigo por favor, a la carta
a los Efesios. Dice en el capítulo 5, versículos del 25 al 27, nos da un simbolismo del matrimonio que aplica también a Cristo y a la iglesia como su esposa. Dice ahí en Efesios 5, 25 al 27, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Debemos siempre recordar que aún las iglesias de sana doctrina están compuestas por hombres y mujeres imperfectos que están en el proceso de la santificación. Y ese proceso de santificación dura toda la vida hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Y habrá problemas, y habrá discusiones, y habrán desacuerdos. Pero lo más importante es que esté la palabra de Dios, pura, predicada, que nos amemos los unos a los otros. Así estemos viviendo en estos cuerpos imperfectos, hermanos. Debemos obedecer al Señor. El Señor dijo claramente: ¿en qué conocerán que son mis discípulos? En que se amen los unos a los otros. Una iglesia sin amor, imagínense. Una iglesia sin predicar todo el consejo de Dios, imagínense. Deja de ser una iglesia. Pero para comprender mejor este asunto acerca de la membresía, hermanos, acompáñenme una vez más a descubrir qué dice la palabra de Dios acerca de la membresía de la iglesia y por qué es tan necesario y tan importante que todo cristiano verdadero se haga miembro de una iglesia local. Pero comencemos con la pregunta que hicieron estos judíos al sentir remordimiento por haber matado al Señor Jesús. Por supuesto, sabemos que todo esto era predeterminado por Dios. Pero ellos dijeron: ¿qué haremos para ser salvos? Hechos capítulo 2, del 37 al 39, nos dicen que al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hermanos, el contexto de Hechos, capítulo 2, del 27 al 42, es el día de Pentecostés, cuando se derramó por primera vez el Espíritu Santo de una manera sobrenatural en los que estaban ahí reunidos. Y se predicó el Evangelio en diferentes idiomas. Yo sé que algunas traducciones dicen lenguas, pero no es las lenguas que a veces hablan por ahí, mis hermanos. Fueron idiomas según el Espíritu les daba que hablasen. Un capítulo antes, en Hechos capítulo 1, versículo 15, nos dice que en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. En el griego original en que se escribió este versículo del Nuevo Testamento, Hechos capítulo 1, versículo 15,
dice, y la multitud de nombres era 120. Fíjese la palabra nombres. Era 120. Así que podemos ver aquí que un número de personas, aquí vemos un número de personas con sus nombres. Estos eran los que ya eran miembros de la iglesia, los 120 en ese momento. En el mismo capítulo 1 de Hechos, versículos 5 al 11, vemos a los apóstoles predicando el mensaje de salvación de una manera sobrenatural, pues las personas que habían allí, que estaban reunidas, eran de diferentes partes del mundo. Y ellos escucharon por boca de los apóstoles el evangelio en su propia lengua nativa. Un acto milagroso, iglesia, pues los apóstoles no conocían todos esos idiomas. Y ahí vemos ya en el capítulo 2 de Hechos, del 21 al 24, que Pedro les dice a ellos que son culpables de haber matado al autor de la vida, pero todo esto fue permitido por el predeterminado conocimiento de Dios. Así que después del sermón de Pedro, los presentes preguntaron, Hechos 2:37, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Usted no se ha topado alguna vez con una persona que usted le predica el evangelio? Pero fíjese usted que el evangelio no es como se predica hoy en día. Usted oye que le dicen, Jesucristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso no es el evangelio. El evangelio comienza con una mala noticia, que después se convierte en una buena noticia. La mala noticia es que tú eres pecador y que la ira de Dios, dice la Biblia, está sobre ti y que si no te arrepientes vas a ir al infierno. Ese es el evangelio. Ese fue el evangelio que los apóstoles le predicaron a todos estos hombres en ese momento, a esa multitud. Por eso ellos sintieron, dice la palabra, que ellos se compungieron de corazón, o sea, se sintieron remordimiento en su corazón. Y cuando tú le predicas a alguien el verdadero evangelio, por supuesto, en el fondo de tu corazón tiene que haber amor. Porque si tú amas a las personas, tú les dices la verdad. Tú no estás pensando en el número de la iglesia. Tú estás pensando en las almas que Cristo escogió desde antes de la fundación del mundo. Por eso el evangelio comienza con una mala noticia. Tú le dices la verdad a la gente y le dejas los resultados a Dios. Porque solamente Cristo puede salvar un alma verdaderamente. No es emoción, hermanos. Las emociones duran 45 minutos, una hora. Pero un cambio radical lo hace el Señor y dura para toda la vida. Ese es el evangelio verdadero. Ahora, si nosotros hemos sido, hermanos, salvos por la gracia de Dios, como lo fueron estos judíos, la próxima pregunta que debemos hacernos es, ¿qué hacemos después de haber sido salvos? ¿Qué hacemos? La respuesta es obedecer la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 2, versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjense los números, como 3,000 personas. Nótese que solo los que habían recibido la palabra y creído fueron bautizados. Los que habían recibido la palabra y los que habían creído fueron los que fueron bautizados. De manera que después de haber creído en Jesús como Salvador, lo próximo que ellos hicieron, ¿qué fue? Pedir a los líderes de la iglesia ser bautizados. Hechos 2:41 continúa diciendo, y se añadieron aquel día
como 3,000 personas. Fíjese que Lucas, que fue el que escribió el libro de los Hechos, nos afirma que los 3,000 fueron añadidos a los 120 que ya estaban registrados en el capítulo 1. ¿Cuándo? Después de haber sido bautizados. Primero viene el bautismo y entonces después viene la membresía. Así que, si no me fallan a mí las cuentas, ya eran 3,120 miembros en esa iglesia. Y esto fue, hermanos, un fenómeno en ese momento, porque después de la Reforma Protestante, las iglesias históricamente, normalmente no han sido de miles. Normalmente no han sido de miles de miembros. Y yo pienso que no deben de ser. Pero la pregunta aquí es, ¿a dónde fueron añadidos? ¿A dónde fueron añadidos? A la membresía de la iglesia. No fueron añadidos a un club social, no fueron añadidos a un club de fútbol. Hermanos, se añadieron a la membresía de la iglesia de Cristo. Muchos pensamos que como venimos a la iglesia los domingos, con eso ya somos buenos cristianos. Y es verdad que el único requisito para ser un hijo o una hija de Dios es creer en Jesús y arrepentirse de sus pecados. Pero eso no es el todo de la vida cristiana. Ese es el comienzo, porque si Dios te deja aquí, en esta tierra, es para que tú seas un instrumento de Él. No te distraigas, no te confundas, hermano. Dios te deja aquí para que tú seas un instrumento de su gloria. Y necesitas ser cuidado. Necesitas ser guiado. Necesitas ser enseñado. Tú necesitas dar cuentas de tu vida. Por cuanto tu alma ya no te pertenece a ti más. Tu alma ha sido comprada por Cristo en la cruz. Y eso solo ocurre en un contexto de membresía. Tú puedes ser cuidado, tú puedes ser guiado, tú puedes ser ayudado, tú puedes ser aconsejado, exhortado en un contexto de membresía. Eso es como un hijo que va a la casa de sus padres y tiene la llave y entra calladito sin que nadie se dé cuenta. Come, bebe, se regocija, duerme y se va sin dejar rastro alguno. O sea, tú comes, bebes y te vas. Así como así. No eres parte de esta familia. Y entras cuando quieres entrar y recibes todo, pero te vas sin dejar rastro alguno. Con el deseo de tus padres de abrazarte, de besarte, de hablar contigo. ¿Eres hijo o no eres hijo? Tú eres parte de la familia. Eres parte de la familia y debes dar cuentas porque eres hijo. Yo tengo un hijo que tiene 27 años y él vive todavía con nosotros. Y él decidió terminar los estudios universitarios y nosotros decidimos apoyarlo todavía hasta que se gradúe. Y entiendo
que él es adulto, eso yo lo entiendo, tiene 27 años. Pero yo le digo, no es que yo te quiera manipular, no es que yo quiera manejar tu vida, pero yo quiero saber de ti, dónde tú estás, quiero saber qué te está pasando, si necesitas un consejo, quiero guiarte, yo soy más viejo que tú, tengo más experiencia en la vida que tú. Tú necesitas ser guiado. Yo necesito saber dónde tú estás. Los miembros de la familia, lo mismo. Mi suegra que vive conmigo, yo siempre le digo a ella, cuando usted va a salir, dígame dónde va. Cuando yo me voy, yo le digo a usted dónde. Porque nosotros somos una familia. Si te pasa algo, yo sé dónde tú estás. Estamos conectados. Somos una familia, vivimos en la misma casa. Algo similar, hermanos, sucede con la iglesia. La membresía tiene esa función, velar por la salud espiritual del hermano o la hermana. Esa es la función, no manipularte, no decirte lo que vas a hacer, es velar por la salud tuya espiritual. La Biblia nos dice que nos sometamos los unos a los otros en el temor de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 21. Por eso las iglesias de miles, hermanos, no son saludables. Porque allí tú entras y sales y nadie te ve. Entraste y saliste y nadie te ve. Nadie sabe de ti. Nadie te puede dar un abrazo, nadie te puede dar un consejo, nadie te puede dar una palabra de aliento. Solamente lo que escuchaste del pastor decir y más nada. Pero nunca le vas a dar la mano al pastor. Muy raro. Nadie sabe de ti, eres anónimo. Eres un cristiano a la secreta. El anonimato en la vida cristiana no es bíblico, es más, es destructivo. Lo bíblico es que te conozcan en la iglesia, que demos nosotros cuentas de nuestras vidas a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, que ellos sepan cómo nosotros andamos, que seamos transparentes, hermanos. Para ser más exactos, en cuanto a este tema, contestemos la pregunta, ¿cómo vivimos después de haber sido aceptados como miembros de la membresía de la iglesia? Voy a mover un poquito para acá. Ahí estoy. ¿Cómo vivimos después de haber sido aceptados como miembros de la iglesia? Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjense, hermanos, todo lo que ellos hacían. ¿Dónde lo hacían? ¿Separado? No, está hablando en plural. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, la Santa Cena, y en las oraciones juntos. Cuando somos aceptados como miembros de la iglesia, y fíjese una cosa muy importante, no es que usted pida la membresía nada más, es que la iglesia lo acepte también. Porque la iglesia es algo serio. La iglesia no es un juego, hermanos. Es columna y baluarte de la verdad. La iglesia está fundada por Dios. Y es la única entidad sobre la faz de la tierra que es santa y tiene la verdad completa y pura, que es su palabra. Entonces esto es serio. Y cuando somos aceptados como miembros en una iglesia local,
es que entonces nosotros podemos disfrutar abundantemente de los medios de gracia para nuestro crecimiento espiritual. Esos medios de gracia son la palabra de Dios predicada, enseñada y explicada. Las ordenanzas del bautismo y la Santa Cena del Señor, la oración por parte de los pastores, la comunión entre hermanos y la disciplina amorosa que nos rescata cuando nos salimos de los caminos del Señor. Fíjense que esa palabra no se escucha mucho hoy, la disciplina, la gente tiembla. Yo una vez estaba oyendo, yo dije, no, este señor no sabe ni lo que está diciendo por las redes sociales. No, que qué amor hay con esa disciplina, que disciplinan a la gente en la iglesia. Hermanos, la disciplina es una misión de rescate, es una misión amorosa. ¿Para qué? Para rescatar, para ayudar al hermano, a la hermana que se ha salido de los caminos del Señor. No, es que no hay compasión en la iglesia porque aplican la disciplina de la iglesia. No, mi hermano. Es que el Señor lo dice en su palabra, Mateo capítulo 18. ¿O es que nosotros tenemos más misericordia que Dios? Sabemos nosotros, yo digo que eso es orgullo, sabemos nosotros más que Dios y vamos a manejar las cosas como nosotros decimos y no vamos a aplicar, vamos a quitar la disciplina, no para que la gente no se ofenda. No, hermano. La iglesia es de Cristo. La membresía es bíblica. La disciplina es bíblica. Y eso tiene que estar dentro de un contexto de una iglesia bíblica verdadera. Es importante, hermanos, que sepamos que por toda la Biblia vemos que el Señor nos habla en un lenguaje de membresía. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 nos dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, ¿sabe que usted es miembro del cuerpo de Cristo? Todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y un poco más adelante, en 1 Corintios 12, 27 nos dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Miembros. Romanos 12, 4 y 5 nos dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, conectados como miembros los unos de los otros. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de ser miembros de una iglesia local? Fíjese que lo hemos dejado de último. Porque si hacemos la pregunta, ¿por qué nosotros debemos ser miembros de una iglesia local? Porque Cristo nos los manda y eso ya debería ser suficiente. ¿Por qué debemos bautizarnos? Porque el Señor nos los manda. ¿Por qué debemos celebrar la Santa Cena? Porque el Señor nos los manda. ¿Por qué debemos orar y predicar? Porque el Señor nos los manda. Y eso debería ser suficiente para nosotros como hijos de Dios. Pero hemos enumerado aquí esos beneficios. Número 1, mire, fíjese. El beneficio de recibir las ordenanzas o sacramentos servidos por pastores y diáconos ordenados a este oficio. Es en un contexto de iglesia local donde nosotros podemos recibir legítimamente las ordenanzas o sacramentos que son el bautismo y la cena del Señor. Porque usted pudiera decir, no, en mi casa yo lo puedo hacer, déjeme partir el pan y dárselo aquí a mis hijos y todo. Eso no es lo que Dios mandó en su palabra. Las instrucciones están claras en su palabra y dice que es en la iglesia, por pastores ordenados, con sus diáconos constituidos, maestros.
Primera de Corintios capítulo 10, versículo 16 dice, la copa de bendición que bendecimos, fíjese usted en plural, bendecimos. ¿No es la participación en la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la participación en el cuerpo de Cristo? Usted es el cuerpo de Cristo, pero cuando estamos aquí, unidos, en comunión, nos damos cuenta el uno del otro. Yo sé de usted, porque la vida cristiana no se vive solamente el domingo, no, se vive toda la semana. Usted sabe de mí, yo de usted, cómo estás, qué te está pasando. Eso, como los primeros cristianos, eso verdaderamente es una iglesia. Así estemos en una sociedad individualista, no podemos, hermanos, nosotros dejarnos afectar por eso. Nosotros debemos vivir la cultura de Cristo, la palabra de Dios e imitar como ellos vivían, como ellos hacían las cosas. La palabra de Dios es la regla que nosotros tenemos para vivir esta vida cristiana. Y cuando nos salimos de eso, hermanos, empiezan los problemas. Dios bendice una iglesia obediente, pero una iglesia desobediente no la puede bendecir. El pacto entre Dios y su pueblo es reconocido públicamente en el bautismo, no escondido. Es reconocido públicamente en el bautismo y renovado con frecuencia en la Santa Cena del Señor. Y esto solamente sucede dentro de un contexto de membresía. El otro beneficio de pertenecer a la iglesia es el beneficio de la palabra de Dios. Y es en la iglesia local donde podemos ser enseñados, alimentados espiritualmente por pastores y maestros dotados por Dios, hermanos. Y eso no sucede en otro contexto, sino en la iglesia. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12 nos dice, y Él mismo constituyó, está hablando de Jesús, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y usted cree que si usted no está dentro de la membresía, usted puede cumplir esto? Es dentro de la membresía, mis hermanos, que nosotros podemos cumplir esto. Podemos ser enseñados, preparados. Dios llama, Dios prepara y después envía a servirle. No solamente a los pastores, no solamente a los maestros, no solamente al evangelista, al misionero, no, hermano. Todos tenemos una misión en la iglesia que cumplir. El Espíritu Santo reparte dones, unos en la música, unos en la enseñanza, otros en el servicio de otra manera, pero todos tienen una función que cumplir. Todos estamos llamados. Primera de Timoteo 3:15 nos dice, el apóstol Pablo le dice al joven pastor Timoteo, para que si tardo, Primera de Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es en la iglesia. Debemos amar la iglesia. Debemos amarla, hermano, porque Cristo se dio por la iglesia. El beneficio número 3 es la protección. Dios utiliza la iglesia para brindar a cada miembro protección. Hermano, la iglesia es como un búnker. ¿Usted sabe lo que es un búnker? Es como un búnker de protección espiritual contra los ataques de Satanás y los demonios. Porque aquí es donde usted puede ser corregido. Aquí es donde usted puede ser ayudado. Aquí es donde usted puede ser animado. Aquí es donde los hermanos pueden orar por ti, buscarte, ayudarte en tus necesidades.
es en la iglesia. El apóstol Pablo le advirtió a los pastores en Hechos capítulo 20, versículos del 28 al 30, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Qué fácil es engañar a una persona cuando no está dentro de la iglesia. Yo he visto personas que vienen por un largo tiempo, que están en una iglesia, ¿verdad? Pero que no se dejan enseñar, no se dejan enseñar. Y los he oído hablar cosas que están fuera totalmente de la palabra de Dios. Una vez una persona comentó, por supuesto, yo no le dije en ese momento nada por respeto y todo, pero yo digo, si está en las clases, puede aprender y puede crecer verdaderamente. Ella vino con su esposo y me dijo, no, es que él es mi ayuda idónea. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que tú eres la ayuda idónea de él. ¿Ve? Así. Pero cuando nosotros no venimos a la escuela dominical, no somos enseñados, no preguntamos, no nos preocupamos por nuestra vida espiritual, hermanos, somos descuidados. Imagínense igualmente con la alimentación. Si usted se alimenta mal físicamente, ¿qué va a pasar? Usted se va a enfermar. Usted se va a enfermar, usted va a estar mal todo el tiempo. La vida espiritual es igual. Nosotros debemos ponernos en las manos de hermanos que estén preparados para enseñar la palabra de Dios. Dios los ha llamado a ese oficio y ellos se dedican a eso. Por eso yo creo firmemente que las iglesias deben tener una confesión de fe. La confesión de fe funciona como ese búnker del que estoy hablando. Son barreras de protección. Otro día hablaremos mucho más profundo de eso, de la importancia de tener una confesión. Gloria a Dios, nosotros tenemos una. Y la enseñamos en la escuela dominical y usted necesita aprenderla, porque si no usted va a ser arrastrado por cualquier viento de doctrina, como le dijo el apóstol Pablo a los pastores en ese momento. Necesitamos, hermanos, estar firmes en la palabra, porque si no, yo no quiero ser engañado. Usted tampoco. ¿Cómo usted sabe si yo le estoy diciendo la verdad? Si usted conoce la palabra. Pero si usted no conoce la palabra, pues la persona puede decir cualquier disparate y usted se lo cree. La iglesia es responsable, los miembros de la iglesia son responsables de mantener la sana doctrina. Por eso deben estar preparados para que el día que venga aquí, bien sea yo o cualquier otro pastor, y hable, decirle, mi hermano, usted se equivocó en esto. Porque el pastor no es el dueño de la iglesia. Si usted cree eso, el pastor no es el dueño de la iglesia, hermanos. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el dueño de la iglesia, no el pastor. El pastor es una oveja más que está aquí con un oficio diferente, más nada. Pero también es un hermano que está luchando, que tiene debilidades, que tiene tantas cosas igual que ustedes y que está luchando. Y todos estamos juntos, luchando juntos hasta que lleguemos a esa patria celestial. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Nos dice, obedeced a vuestros pastores, pero mientras los pastores estén en la palabra, escuche bien, es mientras los pastores estén en la palabra que esto aplica, porque si los pastores se salen de la palabra no le obedezca nada. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Los pastores tienen que dar cuenta a Dios. Es a Dios,
Por eso usted los ve que siempre están pendientes de ustedes, porque ellos saben, los aman a ustedes, pero ellos saben que tienen que dar cuentas a Dios después que se vayan de aquí. Al que mucho se le da, mucho le es demandado después. Para que lo hagan con alegría. Y ellos lo tienen que hacer con alegría o sin alegría, pero tienen que hacerlo. Y no quejándose porque esto no os es provechoso. Los pastores velan por la condición espiritual de los miembros de la iglesia y, hermanos, los corrigen de errores doctrinales y de conductas contrarias a las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Para que siempre estén agradando a Dios y les vaya bien. Hablábamos aquí los hermanos, como el Señor nos disciplina. Y es verdad, todo aquel que el Señor toma por hijo, lo disciplina. Ahora, algo muy importante, el pastor no es responsable por todas las personas de la comunidad. ¿Usted se imagina que yo fuera responsable por todas las personas de aquí, de esta comunidad de Pearland? Me muero. Me muero completamente. Yo no soy responsable de todas las personas en esta comunidad, sino de aquellos creyentes, hermanos, que desean voluntariamente en amor ponerse bajo el cuidado. Ponerse bajo el cuidado, bajo mi cuidado en este caso. Y esos son los miembros de la iglesia. Yo voy a dar cuentas por los miembros de la iglesia. Esos son mis ovejas verdaderamente. Y claro, nosotros extendemos nuestro amor, nuestro cariño a todas las demás personas, los recibimos. Pero verdaderamente los que son mis ovejas son los que son miembros de la iglesia. Y a esos son los que yo le debo más atención todavía. Y por supuesto, mi corazón, hermano, está para toda la comunidad y quisiera hacerlo. Pero humanamente Dios no me ha llamado a mí a eso. Me ha llamado, me dio un rebaño. Cada pastor tiene un rebaño y usted es responsable de ese rebaño, porque de ese rebaño usted le va a dar cuentas a Dios. Por eso, cuidado con lo que haces si eres pastor. Mucha gente desea, como dice la palabra del Señor, si alguno desea obispado, buena obra desea. Hermano, pero es un trabajo arduo. No es fácil. Es un trabajo arduo. Oren por sus pastores. Oren por los pastores, de verdad que sí. Oren por ellos, porque ellos necesitan su oración. Ahora, el beneficio número 4 es el compañerismo en la iglesia, hermano. Dios no nos salvó en Cristo para que nosotros andemos por ahí solos. Él nos salvó para que nos relacionemos los unos con los otros. Así seamos diferentes. Ame la diversidad, porque usted sabe que Dios ama la diversidad. A mí me encanta, Dios me ha dado a mí eso, me encanta la gente de todas las culturas, las comidas, la forma de ser, porque yo veo la creatividad de Dios en la gente. Piense de esa manera, hermano mío, y usted verá cómo usted se relaciona con la gente. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, y Dios piensa así de esa manera. Por eso nos creó diferente, nadie es igual. Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Fíjense que dice cada día. No dice el domingo o una vez al mes, no, cada día. Si usted ve un hermano en necesidad y que tiene problemas, llámelo, mándele un texto. Es que nos exhortemos cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado engaña. Es sutil y se mete. ¿O es que usted cree que el diablo se le va a usted a presentar con unos cachitos rojos, una cola y un tenedor así grande en la mano? No, hermano.
Eso es una mitología, es una mentira. El diablo se te presenta pero hermoso y te engaña. Y después que te da la trampa, entonces vienen las quejas y viene el lamento. Pero cuando tú estás en la iglesia, eso es muy difícil que suceda. Cuando tú eres miembro de la iglesia, eso es difícil. ¿Por qué? Porque los hermanos te tienen el ojo, pero no te lo tienen para destruirte ni manipularte la vida. No, hermanos. Es para protegerte, es para cuidarte, es para ayudarte. Para eso es. Por eso necesitamos el compañerismo. Nos damos ánimo, nos aconsejamos, nos ayudamos. Y eso sucede solamente en ese contexto de iglesia. Beneficio número 5 es la disciplina de la iglesia. Y hablé un poquitico de eso al principio del sermón, pero quisiera hablar de esto un poquitico más, porque vivimos en una época en que nadie quiere someterse a nadie, y eso no es bíblico. La palabra claramente nos dice que nos sometamos los unos a los otros en amor, porque la disciplina, la palabra es fuerte, pero cuando uno la entiende, yo estoy feliz de que estar en esta iglesia, que ustedes sean mis hermanos y que ustedes me cuiden a mí. Como yo los cuido a ustedes, ustedes me cuiden a mí. Y si algo me pasa a mí, ustedes están pendientes. Ah, mira el pastor, se está desviando. Y los hermanos que están más cerca de mí, que tienen más confianza conmigo, ellos vienen y me lo dicen. Me lo pueden decir. Hermano, tenga cuidado con esto. Entonces yo estoy feliz de eso porque me ayudan a mantenerme en los caminos del Señor. Pero si yo ando como el llanero solitario, solo, vengo de vez en cuando, y cuando paso por la puerta paso así, y me siento y me voy, ¿verdad? Y no le doy cuentas a nadie. Entonces es difícil. Es difícil. Eres presa fácil para el enemigo, siendo cristiano. Entonces la disciplina de la iglesia amorosa es una misión de rescate para traer otra vez al hermano o a la hermana a los caminos del Señor. No seamos rebeldes a la voz de Dios. El beneficio número 6 es poner los dones del Espíritu Santo en práctica. Eso es bien importante, mis hermanos. Y es solo en la iglesia que un cristiano verdadero puede desarrollar y aplicar los dones del Espíritu Santo que Él le ha dado. Los dones principalmente son para beneficio de la congregación. No es para su beneficio, es para beneficio de la congregación. Y se usan y se deben usar en el contexto de la iglesia. Es imposible y además peligroso que nosotros pongamos a alguien, piénsalo por un momento, es bien peligroso que nosotros pongamos a alguien o a cualquier persona en el liderazgo o en cualquier ámbito de la iglesia a trabajar sin conocerlo, sin ser miembro. Piénselo por un momento. Es solamente a través de un proceso de membresía que la iglesia se asegura de que esos hermanos o esas hermanas están trabajando verdaderamente para el Señor y son dignos de confianza. Porque debemos saber quién es quién va a estar con nuestros hijos, quién le va a enseñar a nuestros hijos, debemos saberlo. Pero si llega una persona y se le dice, no, cuando tengas ya tres domingos y estés diezmando, ya usted es miembro de la iglesia. Y usted se sorprenderá, pero eso pasa. Y de repente están en el liderazgo y haciendo esto y lo otro y no son impíos, no son hijos de Dios, son disfrazados. Pero a través de un proceso de membresía, claro, nada es 100%, hermano, se nos puede escapar. En el ministerio de los apóstoles se le escapó uno, ¿verdad? Lo bautizaron y todo al mago. Lo bautizaron, se le escapó ahí. Y puede pasarnos a nosotros también, se nos puede escapar, pero a través del proceso de membresía es más difícil que eso suceda.
Por último, la membresía es valiosa, hermanos, por motivos de orden. Por motivos de orden. El Señor nos manda a que la iglesia sea ordenada. Hágase todo, 1 Corintios capítulo 14. Hágase todo decentemente y en orden, dice la palabra. Por ejemplo, para poder votar por los oficiales y líderes que serán puestos en el liderazgo. Eso es importante, porque ellos son los que le van a enseñar a usted, le van a ministrar. Y usted no quiere que alguien le enseñe que ande viviendo en pecado. Usted no quiere eso. Usted no quiere que alguien que esté en pecado esté enseñando a su niña o a su niño. Usted no quiere eso. Entonces es importante el proceso de membresía. La iglesia también participa, o la membresía también participa en la aceptación o excomunión de miembros, en asuntos también de disciplina, como hemos hablado, y con asuntos también financieros y otras cosas más. Participa la congregación. Pero eso sucede en un contexto, como he dicho, de membresía. Como hemos visto hoy, hermanos, aquellos que son escogidos por el Padre para esta salvación tan grande, comprados por la sangre de Cristo Jesús y hemos sido nacidos de nuevo por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo, de ninguna manera somos abandonados para que nos valgamos por nosotros mismos. No. Para que seamos salvos, ¿usted cree que un buen padre hace eso? No. Nuestro Padre Dios es bueno, nos salva y nos trae a la iglesia, hermano. ¿Para qué? Para que seamos enseñados, para que seamos cuidados, para que seamos guiados, aconsejados, para que no nos destruya el mundo, la carne y el diablo. Esos son los tres enemigos suyos. ¿Usted sabía eso? El mundo, la carne y el diablo. Y la iglesia funciona como una fortaleza en contra de todo eso. Dios ha fundado la iglesia para que se encargue de los hermanos. Y no solamente el pastor, sino también los hermanos. La iglesia, mis hermanos, es columna y baluarte de la verdad. Y como organismo vivo sobre la faz de esta tierra, es responsable. Fíjese que estoy diciendo todos. Somos responsables. No que el pastor lo llame, no, llámelo usted también. Cuídelo. La iglesia es responsable de cuidar, de proteger y guiar a todos los hijos de Dios que voluntariamente decidan hacerse miembros. Y que también la iglesia, en un proceso de membresía, los acepte como miembros de la iglesia. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde por esta enseñanza, Padre. Pedimos, Señor, que tú nos traigas a conciencia a todos los que estamos presentes, que nos ayudes a ser obedientes, que nos guíes, Señor, al deseo de tu corazón y que podamos entender cómo tú organizas tu iglesia y que seamos obedientes a lo que tú dices en tu palabra. Te pedimos todo esto, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, preparemos nuestras mentes y corazones